Ustedes recuerdan, el domingo pasado prediqué sobre los profetas, una introducción al estudio de los profetas que todos los jueves vamos a seguir en YouTube. Pero algunos de ustedes me dijeron, oiga, pero eso ya lo predicó el domingo. Sí, pero también le puse un PowerPoint para que ustedes tomen nota y sea un estudio, porque si no es una predicación nomás. Entonces pueden tomar nota. Lo que voy a predicar hoy día se parece a eso, pero no tiene nada que ver. Así que no se preocupen, el jueves no van a ver esto que voy a predicar hoy día de nuevo. Va a ser otra cosa, pero esto es un sermón que me tocó mucho en un libro que leí en el verano, que tiene que ver con romper el silencio. Porque quedarse callado, el silencio, dice el Salmo, mata. Pero cuando me callé, mis huesos se envejecieron. Me fui muriendo de a poco, pero cuando declaré mi necesidad, entonces comenzó el proceso de sanidad. Romper el silencio comienza un proceso que transforma el dolor en la alegría. Y para eso, bueno, lo tomé del libro de Walter Brueggemann, Rompiendo el silencio, lo que voy a compartir hoy día. Del dolor a la alegría. A muchos les gusta el cine. ¿A cuántos les gusta el cine? Levanten la mano para ver. Bien, a mí me encanta el cine. Gracias a Dios ahora lo puedo ver en la casa, porque antes era pecado ir al cine, cuando era joven. Así que de repente habían hermanos que contaban toda la película en la predicación, pero decía que alguien se los había contado, que ellos no habían ido al cine. Pero en realidad todos íbamos escondidos al cine, porque es muy entretenido, son historias, a todos nos gustan las historias. Y yo quiero contarles un drama, porque en el cine usted encuentra comedia, encuentra películas de acción y también encuentra dramas. A la mayoría de la gente no le gustan los dramas, son pesados los dramas, son mucho diálogo, mucho enrollamiento, pero la Biblia está llena de dramas. Y hoy día quiero contarle un microdrama que se encuentra relatado en Éxodo capítulo 2, versículo 23. Si tiene Biblia, ábrala. Si no trajo Biblia y tiene teléfono y tiene una Biblia, puede tenerla. Es un versículo muy corto, pero es una tremenda historia, es un tremendo drama y yo quiero compartirlo con ustedes hoy día. Este microdrama de un versículo es parte de un drama más grande que toma 15 capítulos del libro de Éxodo. En este microdrama tenemos 3 protagonistas, 3 actores principales. Tenemos al rey de Egipto, que es Faraón, a Israel, el pueblo de Dios, y finalmente a Yahvé. Digo Yahvé porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios declara su nombre, la mejor forma de ponerlo en castellano es con 4 letras, que es WHWH. Ese nombre no se puede traducir al castellano. Lo han traducido como Jehová y algunos Yahvé. Voy a usar Yahvé porque Yahvé es más corto y más parecido a estas 4 letras que tratan de explicar el nombre de Dios. O son letras, por supuesto, en hebreo, de las cuales nosotros no, si las vemos, no las entenderíamos. Este microdrama comienza con el faraón, termina con Dios, pero el personaje central es el pueblo de Israel. ¿Quiénes son los israelitas en Egipto? Una comunidad de personas que están presas y que pasan de la esclavitud a un posible futuro mejor, que también es el gran tema de los libros proféticos, de una situación muy complicada, justificada, porque el castigo es justificado cuando la persona ha pecado, es justificado el castigo, pero desde esa posición también hay una posibilidad de esperanza. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Importante, tomen nota. Murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre o esclavitud. Y clamaron. ¿Cuántos saben lo que es clamar? Los que venimos a iglesias pentecostales, cuando empezaba la manifestación y de repente había alguno que estaba manifestándose un poquito, un espíritu medio extraño, el que estaba dirigiendo decía, hermano, clamen. En este contexto, clamar significa gritar, alzar la voz, ¿ya? No significa expulsar demonios, por si acaso. Y subió a Dios el clamor de ellos.
Si me ven medio que me muevo mucho es que estoy emocionado. Porque está muy lindo este microdrama. Ahí está toda la película. Vamos a verla. El primer personaje aquí es el faraón, rey del poderoso imperio egipcio. Tan grande era este rey que si ustedes leen el Éxodo, en ninguna parte aparece mencionado su nombre. En ninguna parte. Algunos estudiosos de la Biblia suponen que Faraón, en la historia de la humanidad, pudo haber sido el faraón de Egipto, este faraón que se menciona aquí. Lo importante, queridos, tome nota, es que no se dice cuál es su nombre. ¿Recuerdan ustedes que en el sermón de la pasada le dije que una de las cosas que le daba dignidad a una persona era llamarla por su nombre? ¿Se acuerdan? Las personas son personas porque tienen nombre. No son el oye, el otro u otros chilenismos que no serían mal vistos que yo los dijera aquí. El otro, no. El nombre es lo que le da dignidad a la persona. Pues bien, este faraón, gran faraón, sentado en un trono de oro, no tiene nombre. Es un personaje al cual la historia bíblica le niega la dignidad. Aunque para los egipcios Faraón era Dios. Era un ser investido de un poder absoluto y perpetuo. ¿Qué significa esto? Absoluto, perpetuo. Que su reino lo abarcaba todo. Como dijo alguna vez un antiguo presidente chileno, voy a decir porque después lo eligieron presidente, aquí no se mueve una hoja de un árbol sin que yo sepa. Poder absoluto, perpetuo era el que tenía el faraón. Nada era posible fuera del control del faraón. El suyo era un reino eterno que duraría para siempre. Así que fuera del faraón no existía nada. El faraón era todo. Eso es lo que pensaban los egipcios. Por esta razón, este personaje y otros personajes en la historia, cuando se sienten con poderes absolutos, poderes supremos, poderes que nunca se van a acabar, se sienten con el derecho de explotar sin piedad a una mano de obra barata. Mire, yo no voy a hacer aplicaciones muchas en este sermón. Usted vaya haciendo esas aplicaciones que usted quiera. Porque esta historia se repite a través de toda la humanidad. Siempre. Entonces, este faraón lo que hace es comienza a presionar y a presionar a esta fuerza laboral que se llama en el texto bíblico los hebreos. Anote, los hebreos. Y lo hace de forma incesante, intransigente, tal como se lee en el capítulo 1, verso 1, porque el faraón tenía un interés. ¿Y cuál era el interés del faraón? Construir ciudades de almacenaje para acumular su riqueza. En este caso, la riqueza en la antigüedad era el alimento, era el trigo. Y cuando una persona, el faraón tenía trigo más que suficiente para comer, él, su familia y hasta no sé cuántas generaciones, pero a él le interesaba acumular y acumular y acumular y construía ciudades de almacenaje. Porque a través del alimento él controlaba a las personas, a los ciudadanos, a los esclavos. El faraón, este supuesto personaje divinizado, absoluto, perpetuo, estaba determinado a ejercer una política abusadora contra su fuerza laboral. De esta forma él protegía sus ganancias y de esta forma los mantenía controlados, usando a humildes campesinos que tenían que trabajar para comer y para construirle ciudades para que el otro juntara la comida que él mismo le daba a ellos. Era un círculo vicioso. Porque como le dijo Polo González, que soy yo, a su hijo Nicolás González, así son las cosas.
Así son las cosas. Así esto no tiene opción. Así son las cosas. ¿Y qué dijo Nicolás González? Así no tienen por qué ser las cosas. No tienen por qué ser las cosas así. Y yo dije, ha hablado con sabiduría Nicolás González. Porque leemos en nuestro microdrama, este ser absoluto en esta microhistoria de repente se muere. El faraón se muere. El ser absoluto ya no es absoluto, se muere. El que iba a vivir perpetuamente se muere. ¿Qué significa esto? Que todo lo que el faraón había dicho y todo lo que los trabajadores, los esclavos hebreos habían creído, era una mentira, era una farsa. Lo que parecía ser absoluto no lo era. Lo que había sido declarado a perpetuidad dejó de serlo. La ideología dominante se había demostrado que era falsa. No es verdad. Porque las cosas, queridos, no tienen por qué siempre ser iguales. Siempre hay una posibilidad, una esperanza. Pero, si observamos este minúsculo texto que estaba, pueden verlo en su Biblia, este personaje absoluto, prepotente, que se cree eterno, si ustedes también observan la historia de la humanidad, se van a dar cuenta que este personaje aparece una y otra vez. Este personaje del faraón como que vuelve a aparecer en la historia. Se disfraza como explotación, ya sea comunista, ya sea capitalista, toma forma de dictadores, nazis, fascistas, comunistas, maoístas, siempre aparece. Y en cada nueva actuación en que él aparece, siempre él declara que él tiene el poder, que él es el ser absoluto y que después de él ni antes de él no existe nada. Y siempre los impulsa una cosa que es lo más horrible y que yo quiero pedirles, queridos, que ustedes pongan atención: la codicia. Es el gran pecado del faraón y de nuestra sociedad. Codiciar más y más, ver y codiciar más y más. El faraón, impulsado por su codicia, impone exigencia económica a los hebreos, que son personas vulnerables, porque así son las cosas. Pero siempre estos faraones, el innombrable, más los otros que tienen nombre, terminan expuestos como farsantes. ¿Por qué? Por una simple razón: porque se mueren, no son eternos. Hay situaciones que a nosotros nos parecen insoportables, pero se terminan, siempre se terminan. Así que no se desesperen. Esta es la sabiduría del Éxodo. Ves, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, lo que declara el faraón es falso, porque después de muchos y largos días, nos dice la Biblia, murió el rey de Egipto. Y ahí está. Como dijo Vidal cuando jugamos contra Argentina, ahí quedó Messi. Ahí quedó el superstar, porque todo se termina. Éxodo capítulo 2, verso 23. Y cuando el faraón se muere, en el Éxodo y en muchos lugares de la historia, ¿qué es lo que aprendemos? Que no hay nada perpetuo y absoluto. Solo Dios es eterno. Aleluya. Solo Dios es eterno. Lo demás pasa al cielo, pasa a la tierra, pero Dios permanece para siempre y su palabra también. Veamos al otro personaje de esta historia. Los hebreos. Qué raro, ¿no? Hebreos. ¿De dónde salió este término hebreo? Cuando el faraón se muere, se produce un espacio impresionante en este microdrama,
para que los israelitas y no los hebreos hagan su entrada en la historia. Si usted ha leído los 15 capítulos de este gran drama que es la historia del pueblo escogido en Egipto, se habrán dado cuenta que hasta el versículo 2:23 a ellos se les llama los hebreos. Capítulo 1, verso 15, 16, 19. Capítulo 2, versos 6, 7, 11 y 13. Porque el término hebreo es un término como despectivo, que quiere hablar de un pueblo extranjero vulnerable. Uno se puede hacer muchas imaginaciones, porque en nuestro país nosotros también tenemos hebreos. Poblaciones extranjeras vulnerables, que son las últimas en ser contratadas, las primeras en ser despedidas y por supuesto a las que se les paga peor. Son personas que no pertenecen. Y me da mucha molestia cuando voy por las ferias libres y algunos de los trabajadores de las ferias libres, que son trabajadores dignos, menosprecian a los otros. Y cuando en vez de decir que ellos están vendiendo barato, ellos dicen balato, 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 riéndose, menospreciando a aquellos que son extranjeros y que han tenido una peor suerte que la que hemos tenido nosotros. Los hebreos son las personas vulnerables de esta historia, que están al capricho de los poderosos, son los patipelados de la historia. Pero en nuestro versículo que acabamos de leer, a los hebreos no se les llama hebreos, se les llama a los hijos de Israel, los israelitas. ¿Qué significa esto? Que los hebreos, además de ser hebreos, esclavos, trabajadores, que no tienen esperanza, fabricantes de ladrillos, están relacionados con alguien más. Están en relación con una persona que hizo un pacto con ellos, con sus padres, mejor dicho, pero que ellos heredaron ese pacto. Y ellos son hijos de una promesa. Cuando escribía esto y cuando leía esto, pensaba en algunos de nuestros hijos que no se congregan. Y nosotros siempre se nos decía, no importa, porque ellos son hijos de la promesa. Y un día van a estar aquí. Y esa es nuestra fe. Y van a estar con todo el corazón. Y no como uno de mis hijos cuando chico le decían, ¿cómo estás? Qué bueno verte aquí. No, si yo no vengo, a mí me traen. Así eran las cosas. Los israelitas, estos hebreos, mal llamados hebreos, eran israelitas, eran hijos de Abraham, hijos de Isaac, hijos de Jacob. Una comunidad de personas que impulsados por una promesa, con una esperanza y dirigidos por su profeta que se llamaba Moisés, asumieron el riesgo de cruzar un desierto hasta llegar a una tierra prometida, una tierra de abundancia. Pero antes de eso pasaron por un monte y en ese monte Dios hizo un pacto con ellos. Pero nosotros que sabemos toda la película, sabemos que son israelitas, son el pueblo escogido, pero para el faraón solo eran hebreos. En el antiguo Egipto, más antiguo Egipto, hubo un faraón que fue amigo de los israelitas, fue amable. Era el faraón del tiempo de José. Pero este faraón, el innombrable, no conocía a José, ni tenía esta amistad con él y con sus hijos. Así que cuando llegó este nuevo faraón, pasaron de la abundancia a la escasez. En menos de lo que canta un gallo, sus propiedades, su ganado fueron confiscados y las deudas comenzaron a acumularse sobre sus cabezas. ¿Cómo sabemos que ellos eran vulnerables? Porque dice el texto bíblico en Éxodo capítulo 5, versos 7 al 13, que ellos eran fabricantes de ladrillos. ¿Y para qué fabricaban ladrillos? Para que el lindo se construyera ciudades donde acumulaba el alimento que luego le vendía a los mismos esclavos. Pobres hebreos. Para ellos no eran, para el faraón no eran personas, eran unidades productivas.
Ellos estaban encerrados en un sistema, estaban desesperados, no tenían alivio, no tenían posibilidad de recuperación, no tenían futuro por delante. Por eso, dejaron de ser israelitas y se comenzaron a llamarse ellos mismos hebreos. Pero de pronto sucedió lo imaginable, como ya lo dije. El villano y su sistema depredador se murió. Lo maravilloso que nos entrega este drama de la Biblia es que cuando un brutal depredador se muere, algo en el sistema también se muere. Entonces, solo entonces, uno puede imaginarse nuevas alternativas, nuevas posibilidades, nuevos futuros. Hasta antes de eso, hasta antes que muera el faraón, las personas están deprimidas. Cuando muere el sistema, hay nuevas posibilidades. El momento en que mueren los faraones es un momento crucial en la historia bíblica, porque de repente los hebreos recuerdan y toman conciencia que no son hebreos, que son israelitas, son hijos de la promesa, herederos de un pacto. Este texto es interesante también, para que vean ustedes cómo era el control absoluto del faraón. Hasta antes de que se muera el faraón, los israelitas nunca claman, nunca se quejan, están calladitos. Uno no puede decir nada, hay que aguantar todo. Como cuando estamos en la fila y pasa el vivo y se pone adelante. Y nadie dice nada, los chilenos no dicen nada. Algunos más dicen, ¿cierto? Ninguno. Bueno, hay algunos, yo sé que Gabriel le diría, ¿para dónde vais para tú? Porque él tiene esa personalidad. ¿Ya? Gilbert también quizá, pero los demás chilenos somos todos como medio criados en otra época que había que estar callados. Pero cuando muere el faraón, los hijos de Israel gimen a causa de su servidumbre y claman. Qué raro que no lo hicieron antes. Como que tomaron ánimo al ver que lo absoluto no era absoluto. Toda la dinámica de la salida del pueblo de Israel de Egipto comienza en este versículo 2:23, cuando los israelitas gimen a causa de su esclavitud y claman. Ellos pusieron en palabras lo que le estaba sucediendo. Y esto tiene muchas aplicaciones. Tiene aplicaciones en el abuso sexual, en el abuso laboral, tiene en el abuso en los matrimonios. Tiene una aplicación. El abusador siempre se va a aprovechar a través del silencio. Porque cuando la persona saca la voz, entonces su poder se disminuye. Y eso es lo que pasó con los israelitas. Su clamor rompió el silencio. Se volvieron conscientes de que las cosas no tenían por qué ser así siempre. Hay un filósofo que se llama Antonio Gramsci. Él dijo que cuando una persona, una víctima, toma conciencia de quién es, se abre una pequeña puerta por donde puede entrar el Mesías. Pero ¿qué otra cosa les llama la atención en ese texto? Que no dice a quién clamaron. No dice a quién clamaron. Dice que clamaron nomás. Me gustó esto. Me acordé, cuando hablaste, Oscar, me acordé de esta parte. La señora expresó su necesidad. Oscar dijo, voy a pedir la oración, pero el milagro se produjo antes que pidiera la oración. ¿Qué produjo el milagro? Que puso en palabras su necesidad. Lo que dijo la Paulita. Mientras tú no pides ayuda, no pasa nada. Como dijo mi amigo vendedor de tela, Jorge Ciade, pida descuento, se lo van a dar. Porque si usted no pide, no recibe. Pero el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Aunque sean hebreos. Siguiente. ¿Qué pasó? Que Dios escuchó. El grito es desesperado, se eleva a ninguna parte, porque en ninguna parte dice que ellos clamaron a Dios, se eleva a ninguna parte, pero hay alguien que está escuchando. Se llama Yahvé. Recién él entra en la historia. Recién. Hasta este punto está como ausente,
como mirando para otro lado, como callado. Porque durante 2 capítulos del Éxodo, que representan largos días, largos años, largos siglos, Yahvé ha estado en silencio. No ha dicho nada, no ha actuado, no ha ingresado en este drama. Pero cuando los israelitas claman, entonces Dios aparece. El clamor no se dirigió a nadie, pero el clamor sabe dónde ir. Es como que estuviera vivo. El clamor no se quedó flotando en el aire, sabía dónde tenía que ir. Y subió, y subió, y subió, y llegó hasta el trono del Altísimo. Porque Yahvé es como un imán que atrae a todas las personas que están en necesidad. Por eso nadie puede convertirse al Señor hasta que no reconoce su necesidad. Solo aquellas personas que reconocen que no pueden más son las personas que le dan la oportunidad a Dios para que pueda actuar. Como resultado, en los versos siguientes, que están ahí, que son los versículos 24 y 25, leemos que Dios oyó el clamor desesperado. Dios vio. Son todos verbos esto. Porque como nos recuerda 2 Crónicas, versos 16, verso 9, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder. Y Dios conoció, o lo reconoció, dice al final. Es una mejor traducción esa. Dios lo reconoció. Porque estos hebreos no eran huérfanos, ni extranjeros, ni extraños para Dios. Pero Dios no los pudo reconocer hasta que ellos se presentaron y dijeron, necesitamos ayuda. Y Dios recordó, o se acordó, como dice ahí, del pacto que había hecho con su amigo Abraham, con su hijo Isaac y con Jacob. Cada uno había tenido historias de fracaso. Pero confiaron en Dios. Dijo luego Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus explotadores. He conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra bendecida, ¿verdad? Donde fluye leche y miel. El clamor, dice Éxodo capítulo 3, versos 7 al 9, de los hijos de Israel ha llegado delante de mí y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Por eso los esclavos hebreos, aquellos don nadies, los patipelados de este drama, ahora son los protagonistas de una historia de promesas incondicionales, que confían que hay un futuro para ellos. Concluyo. ¿Qué vimos en esta historia? Que nuestro drama se movió de la esclavitud a la libertad, de personas que no tienen identidad, que no tienen dignidad, a personas que toman conciencia y que pasan de hebreos a israelitas, de ser huérfanos a ser hijos de Dios. ¿No es acaso lo que nos pasó a nosotros? Lo que nos pasó a nosotros. Éramos hebreos nomás. Y clamamos en nuestras situaciones. A lo mejor no clamamos a Dios, pero Él nos escuchó. ¿Cierto? Y nos trajo a la puerta de una iglesia. ¿O no? Y nos dijo, entra. Aquí dejarás de ser hebreo para pasar a ser el hijo de la promesa. Pasarás del dolor a la felicidad. Y también aprendimos que la clave en todo este proceso de pasar de un estado a otro está
no en la mano de Dios, sino está en la boca de aquel que clama, de aquel que pide, de aquel que llama. Porque, amados y amadas en el Señor, es el clamor, es la oración, el que rompe el silencio y el que comienza el milagroso proceso que transforma el dolor en la alegría.